Dime, Lisa, ¿quién eres? Soy una metahumana, la última generación de humanos digitales creados por Unreal Engine. Entonces, ¿cuál es tu naturaleza? Los metahumanos somos entidades digitales de alta resolución creados por desarrolladores especializados en la nueva plataforma de diseño MetaHuman Creator. ¿Te considerarías una inteligencia artificial? Realmente no, no necesariamente al menos, pero podría serlo. Como te he comentado, soy simplemente una entidad digital creada, en principio sin módulos adicionales de inteligencia. No obstante, estoy preparada para incorporar unidades de inteligencia artificial extremadamente potentes e interactuadores físicos. Y en tal caso, estoy segura de que me percibirías como una unidad inteligente en el sentido de Alan Turing. Estoy de hecho totalmente convencida de que podría superar con todo éxito el denominado test completo de Turing. Memorizar, aprender, reconocer, identificar o clasificar son facultades que, tan solo hace unas décadas, se consideraban intrínsecamente asociadas a las formas de vida animal. Se aceptaba en general que solo un animal dotado de un sistema nervioso es capaz de mapear y memorizar el hábitat en el que vive, de aprender en mayor o menor medida de su propia experiencia, de reconocer a su progenie o a sus parejas sexuales, de identificar las amenazas o de clasificar sus estímulos sensoriales para decidir, por ejemplo, entre el ataque o la huida. Memorizar, aprender, reconocer patrones o clasificar eran, por lo tanto, hasta hace relativamente poco, cualidades inexorablemente vinculadas a la existencia de un sistema nervioso, de un cerebro y de una compleja red periférica de sensores y efectores integrados por neuronas, las células que posibilitan y regulan la práctica totalidad de estas capacidades. Una pequeña fracción del reino animal del que hablamos habría desarrollado estas facultades de un modo muy notable. Son los animales superiores, capaces de desarrollar a veces comportamientos considerablemente complejos. Nadie duda en atribuir estos comportamientos a cierto grado de algo que llamamos inteligencia. Aceptamos con facilidad que los perros, los delfines, los elefantes o los chimpancés son animales inteligentes. Por sus elaboradas respuestas y comportamientos, nadie dudaría en atribuir un cierto grado de inteligencia a estos animales. Y tan solo un pequeño grupo de primates parece haber organizado todas estas capacidades y aún otras más sofisticadas que tienen que ver con cosas tales como la capacidad de abstraer, de deducir, de predecir o de usar lenguajes simbólicos. Son a estos animales a los que asociamos genuinamente el concepto de inteligencia en toda su dimensión. Algo que, estrictamente hablando, solo es particularmente cierto que sepamos en unas pocas especies del género Homo. Y en la cúspide de estas capacidades intelectuales situamos a su único descendiente actual, el Homo sapiens sapiens. De forma más o menos explícita, tendemos además a asociar eso que llamamos autoconsciencia a este tipo superior de inteligencia, aunque ese es otro tema cuyo análisis excede a nuestro propósito y muy probablemente a nuestra propia capacidad humana para captarlo. Eludiendo, pues, el tema de la autoconsciencia, podemos quedarnos con esta idea. El denominador común de todos los seres a los que atribuimos inteligencia es, en alguna medida, al parecer, la existencia
de un sistema nervioso central organizado en torno a una inmensa red de neuronas conectadas entre sí. Las plantas, que pueden llegar a tener una complejidad celular equivalente pero que carecen de sistema nervioso, son, desde nuestra perspectiva humana, completamente ajenas a este concepto. No pensamos en absoluto en un geranio o en un nogal como seres inteligentes. Las plantas, decimos, carecen de inteligencia. Sorprendentemente, a lo largo de los últimos 60 o 70 años, se ha hecho cada vez más evidente que la memoria, el aprendizaje, la capacidad de reconocer patrones o de clasificar son en realidad propiedades de la materia. Propiedades que emergen de forma inevitable cuando se dan las condiciones estructurales y dinámicas adecuadas, y que lo hacen con total independencia de que el sustrato sea o no neuronal, independientemente en realidad de que el sustrato sea o no biológico. Hoy sabemos que memorizar, aprender, reconocer o discriminar no son procesos exclusivos de organismos vivos dotados de un sistema nervioso. Y esto es algo que hoy está totalmente asumido e integrado en nuestras culturas. Hablar de la memoria de nuestro teléfono móvil o aceptar que una máquina aprenda a reconocer nuestra voz o nuestra caligrafía no es ya algo extraño ni tiene nada de especial. Para ser precisos, este tipo de procesos no necesita siquiera de ningún soporte físico para poder ser evocado. Son a veces, en este sentido, simples conjuntos de enunciados o reglas abstractas. Los orígenes de esta revolucionaria conclusión se remontan hacia la mitad del siglo XX. Comenzaba entonces a calar la convicción de que los sistemas nerviosos podían ser imitados artificialmente y que, mediante estas redes neuronales artificiales, se podrían emular las propiedades de un cerebro. Al fin y al cabo, las neuronas, tanto las artificiales como las naturales, en esencia, se comportan como interruptores lógicos que dejan o no pasar el impulso. En 1950, el psicólogo americano Frank Rosenblatt empleó este tipo de dispositivos en el MIT para reconocer imágenes. Desarrolló una máquina que denominaron perceptrón que era capaz de hacerlo con una eficiencia sorprendente. En su versión más simple, el perceptrón integraba una red de neuronas artificiales cableadas al azar con una matriz de células fotoeléctricas que se activaban o no con imágenes superpuestas en blanco y negro. Esta red de neuronas estaba además conectada con una capa de respuesta final binaria del tipo sí o no. Si, por ejemplo, se quería reconocer la letra A, se le mostraban imágenes recortadas de esta letra y de otras diferentes, y mediante un algoritmo relativamente sencillo se iban ajustando los umbrales de disparo de cada una de las neuronas artificiales hasta que las respuestas sí-no eran las correctas. Lo sorprendente es que el tipo de aprendizaje que se producía era asociativo, es decir, que la máquina abstraía el patrón formal de la A y finalmente era capaz de reconocer correctamente no solo las A's a las que había estado expuesta, sino también a otras que nunca había visto. Era un magnífico ejemplo de lo que se conoce como una memoria asociativa. El avance no solo supuso un logro experimental, también era un logro conceptual de primera magnitud en que los conceptos de conocimiento y aprendizaje cobraban un significado objetivo y medible. El conocimiento, en esencia, ya sea humano o artificial, se adquiere a través del aprendizaje. Y aprender es, esencialmente, discriminar. El aprendizaje es tanto mayor cuanto mayor es la capacidad de discriminación entre los objetos, los conceptos o los elementos del entorno. Y discriminar, en esencia, es clasificar. Por ello, muchos algoritmos de aprendizaje son, en realidad, algoritmos de clasificación. Finalmente,
el conocimiento acumulado a través del aprendizaje es, a su vez, la base de las respuestas inteligentes. Y una respuesta inteligente no es más que una solución conveniente que permite la adaptación, la optimización, la resolución de un problema o la propia supervivencia. En este contexto, la inteligencia estaría vinculada simplemente a la capacidad de dar respuestas adaptativas. Pero veamos un ejemplo extremadamente simple de un perceptrón. Se trata de un programa sencillo que integra una modesta red neuronal como la descrita. Durante la fase de entrenamiento del programa se le proporcionan patrones visuales diferentes y se le indica qué es cada uno de ellos. Si, por ejemplo, quisiéramos que el perceptrón discrimine entre 3 patrones visuales, casa, 3 y alfa, lo entrenaremos mostrándoles distintos ejemplos de cada una de estas categorías e indicándole en cada caso la etiqueta casa, 3 o alfa a la que corresponde cada ejemplo. Una vez entrenado, el perceptrón no solo es capaz de reconocer sin dificultad los símbolos que se le han mostrado durante el entrenamiento, sino que también es capaz de reconocer otros diferentes a los que nunca ha estado previamente expuesto. Es capaz de clasificar cada símbolo nuevo, asignándole la etiqueta a la que mejor se ajusta. Es un ejemplo ilustrativo de la capacidad de abstracción de una memoria asociativa. Conceptualmente, esta discriminación, esta clasificación, es vista por los científicos como la búsqueda de una línea de separación entre conceptos. Si queremos discriminar naranjas y limones en base, digamos, a 2 características, color y esfericidad, podríamos representar cada ejemplo en un diagrama como este. Uno de los ejes representaría el color y el otro la mayor o menor esfericidad. Durante el entrenamiento, cada fruta se iría colocando en el lugar adecuado de este diagrama. Finalmente, podríamos calcular la divisoria más probable entre las 2 clases de fruta y, hecho esto, cualquier nuevo ejemplar de una u otra fruta podría ser clasificado de modo automático viendo simplemente la región a la que pertenece. En este caso sencillo, la divisoria es una línea recta. Por supuesto, las cosas no son tan fáciles cuando hay muchas más características o cuando las regiones están peor delimitadas. Para estos casos hay que emplear todo el arsenal de nuevos algoritmos que se han ido descubriendo a lo largo de décadas y que se conocen en la actualidad como algoritmos de aprendizaje automático, machine learning, o de aprendizaje profundo, deep learning. La pregunta es obvia, en tanto que sabemos que estas capacidades pueden recrearse en objetos que ni siquiera son naturales, que pueden recrearse en artefactos fabricados por humanos, ¿cabe hablar con propiedad de inteligencias artificiales? Aún más, en la medida en que se vayan incorporando esas otras capacidades intelectuales hasta ahora solo exhibidas por el Homo sapiens sapiens, ¿es legítimo hablar, ya sea en presente, ya en futuro inmediato, de máquinas inteligentes? ¿De auténticas inteligencias no humanas en toda la extensión de la palabra? El problema es que, aunque podemos reconocer la inteligencia con facilidad e incluso apreciar niveles de esta cualidad, todos estaríamos de acuerdo en que un caballo es menos inteligente que un bonobo, definir la inteligencia humana es, pese a todo lo dicho, una tarea virtualmente imposible. Pero tampoco es en realidad esta polémica la que nos interesa ahora, ni es nuestro deseo profundizar en ella. Queremos, por el contrario, analizar desde la evidencia innegable de los hechos si los progresos alcanzados hasta ahora
en determinados campos científicos y tecnológicos afines al desarrollo de la inteligencia artificial podrían a muy corto plazo perturbar en cualquier sentido, positivo o negativo, el curso del intelecto humano. Queremos analizar el posible impacto sobre la humanidad, sobre la componente reflexiva de la humanidad de estos avances. Y no es asunto baladí, en tanto que es precisamente esa componente reflexiva, la inteligencia humana, la piedra angular sobre la que se decide nuestro destino evolutivo y nuestra capacidad para controlarlo. Precisamente para soslayar el espinoso asunto de tener que definir qué cosa es inteligencia y poder atribuir eventualmente esa cualidad a una máquina de una manera más objetiva y medible, Turing propuso en 1950 su famoso juego de imitación. La propuesta es bastante simple. Podemos atribuir inteligencia a una máquina en la medida en que pueda mimetizar a una inteligencia humana. Si entrevistamos a un interlocutor cuya identidad permanece oculta con el propósito de descubrir si se trata o no de una inteligencia artificial, podríamos decir que la máquina es tanto más inteligente cuanto más frecuentemente nos confunda, cuanto más frecuentemente nos engañe. Sin duda, se trata de una propuesta polémica y problemática en muchos sentidos, pero tiene el mérito de ser un criterio pionero en la tarea de cuantificar el avance en el desarrollo de máquinas o algoritmos inteligentes. Unos años después, John von Neumann, sin duda una de las figuras más brillantes de la matemática del siglo XX, hacía por vez primera una reflexión inquietante. A la vista del avance experimentado por determinados campos que tenían que ver con el cómputo automático y con el desarrollo de los primeros ordenadores de propósito general, Neumann intuyó la posibilidad de una evolución y un crecimiento explosivo de estas tecnologías que eventualmente podrían desembocar en una situación de consecuencias imprevisibles para la humanidad y que podría condicionar su futuro. Da la apariencia, dice Neumann, de que se acerca una singularidad esencial en la historia que estaría más allá de los asuntos humanos. Sería esta la primera vez que se mencionaba el concepto de la singularidad tecnológica. Y allá por los 60, otro de los discípulos más destacados de Alan Turing, Irving John Wood, especulaba sobre la posibilidad de que en algún momento pudiera darse una auténtica explosión de inteligencia. Sugería que si las máquinas pudieran superar ligeramente el intelecto humano, podrían mejorar sus propios diseños en formas imprevisibles para sus diseñadores y aumentar, por tanto, su inteligencia de forma recursiva, haciéndose a sí mismas más y más inteligentes. Podría tener lugar, decía Wood, una cascada de automejora y un aumento repentino de la superinteligencia. Se alcanzaría la singularidad tecnológica. Podríamos preguntarnos si existe ya en este momento alguna evidencia de esa escalada vertiginosa. Y lo cierto es que sí. Una de estas evidencias la encontramos en el crecimiento experimentado por los ordenadores, tanto en capacidad como en velocidad. Un crecimiento que suele vincularse a la llamada Ley de Moore, formulada en 1965. Dice que el número de componentes, transistores en concreto, que cabrían en un chip se duplicaría cada año. Una tasa de crecimiento sencillamente colosal. Y el caso es que la predicción ha sido ampliamente confirmada por los hechos. En 1971, la compañía Intel lanzó uno de sus primeros chips estrella, el i4004, que contenía 2.300 transistores. Un número similar
al de alumnos de un instituto medio de enseñanza secundaria. 50 años después, el chip Graphcore MK2, lanzado en 2021, contiene 60.000 millones de transistores, aproximadamente 7 veces y media la población total del planeta. Si la tecnología aeronáutica hubiese seguido la misma tasa de crecimiento, un vuelo comercial entre Nueva York y París, que en 1978 costaba cerca de 800 euros y tardaba 6 horas, hoy debería costar menos de un céntimo de euro y tardar menos de un segundo en hacer el mismo recorrido. Y la investigación y el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial ha experimentado también un fenómeno similar. Su crecimiento ha sido igualmente explosivo y un ejemplo magnífico de ello nos lo brindan los algoritmos capaces de jugar a juegos de estrategia basados en reglas. Son juegos que, como el ajedrez o el Go, poseen una complejidad enorme debido a que el número de combinaciones posibles que permiten es inimaginablemente elevado, lo que hace imposible elaborar estrategias de fuerza bruta, esto es, que tengan en cuenta todas las posibilidades. El número de combinaciones posibles en el ajedrez, por ejemplo, es un 1 seguido de 120 ceros. Para que nos hagamos una idea, es un número muy superior al número total de átomos que se estima que hay en todo el universo. Y el caso del Go es aún más espectacular. El número de posibles combinaciones es un 1 seguido de 360 ceros, colosalmente mayor que el del propio ajedrez. Un ejemplo. Después de los 2 primeros movimientos de un juego de ajedrez, hay 400 movimientos siguientes posibles, en tanto que en Go hay cerca de 130.000. Pues bien, justo al final del siglo XX, en 1997, Deep Blue, un algoritmo de inteligencia artificial desarrollado por IBM, batió por vez primera al campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov. Desde entonces, ningún humano ha conseguido batir a la máquina en este juego. Y solo 20 años más tarde, en marzo de 2016, AlphaGo, otro algoritmo desarrollado en este caso por la compañía británica DeepMind, actualmente filial de Google, batiría al legendario campeón del mundo del Go, Lee Sedol, quien con 18 títulos mundiales en su haber está considerado como el mejor jugador de todos los tiempos. Lo cierto es que tanto Deep Blue como AlphaGo, no obstante, disponían de acceso a amplias bases de datos con miles de partidas jugadas con anterioridad por grandes maestros y tardaron meses en entrenarse con ellas. Jugaban, pues, de alguna manera, con ventaja. Pero en 2017, tan solo un año más tarde, la compañía de Google anunciaba una nueva versión de AlphaGo, el AlphaGo 0, con la que inauguraba una estrategia completamente diferente de aprendizaje. En este caso, el algoritmo no tuvo acceso a la experiencia humana previa y solo se le proporcionaron las reglas básicas del juego. AlphaGo 0 aprendió jugando contra sí mismo, comenzando de una forma completamente aleatoria. Al cabo de 3 horas de empezar a jugar, había adquirido un conocimiento rudimentario del juego y era capaz de desenvolverse con nivel de principiante. En cada jugada capturaba siempre las piezas expuestas, buscando únicamente beneficios inmediatos. Al cabo de 19 horas, ya se había dado cuenta de que la rentabilidad a corto plazo no era una buena estrategia y había empezado a jugar con una mayor perspectiva de futuro
buscando formas creativas de dominio del tablero a largo plazo. A las 70 horas había alcanzado ya un nivel sobrehumano y era capaz de ganar sistemáticamente a su algoritmo antecesor AlphaGo, cuyo entrenamiento, recordemos, estaba basado en la experiencia humana. El programa de ordenador había acumulado miles de años de conocimiento humano en un periodo de solo unos días. Pero el campo de aplicaciones va mucho más allá de los juegos de estrategia. En 2018, otro algoritmo de inteligencia artificial desarrollado por la misma compañía, AlphaFold, produciría una auténtica conmoción entre los biólogos moleculares, resolviendo uno de sus mayores desafíos: determinar masivamente la forma tridimensional de las proteínas a partir de sus secuencias de ADN. Se trata de un viejo problema de una complejidad extraordinaria y que tiene una importancia estratégica en biología, farmacología y medicina. La comprensión de los procesos moleculares que tienen lugar en las células y de los mecanismos por los que se generan las enfermedades por una parte, y el desarrollo de nuevos fármacos y estrategias terapéuticas por otra, son problemas que dependen estrechamente de nuestro conocimiento sobre la estructura de las proteínas. Por eso, desde mediados del siglo XX, se ha intentado reiteradamente adivinar de forma teórica cómo se pliegan las proteínas a partir de sus secuencias. A lo largo de 70 años, ninguno de estos esfuerzos ha tenido éxito y por ello las estructuras han tenido que calcularse mediante técnicas mucho más costosas y de una gran complejidad. En 2019, los científicos habían conseguido resolver alrededor del 80% de las poco más de 20.000 diferentes clases de proteínas humanas. Ese mismo año, AlphaFold superó esa cifra en tan solo 3 semanas, resolviendo más del 90% del proteoma humano. Y a fecha de hoy, son ya más de 990.000 las estructuras de proteínas de docenas de organismos diferentes resueltas por este algoritmo. Andrei Lupas, biólogo evolutivo del Instituto Max Planck de Biología del Desarrollo, resumía por aquel entonces la opinión de todo el colectivo de expertos. La irrupción de AlphaFold, decía, supone un cambio radical de las reglas del juego. Es algo que cambiará la medicina, que cambiará la investigación, que cambiará la bioingeniería, que lo cambiará todo. Se trata de un nuevo caso, esta vez en un campo científico, en que los humanos hemos quedado ya relegados para siempre. La conducción autónoma, el análisis de mercados, la generación automática de textos creativos o el desarrollo de asistentes especializados en diferentes ámbitos de actividad ofrecen también ejemplos cada vez más espectaculares del mismo fenómeno. Y en todos los casos, el progreso observado es notablemente acelerado, sugiriendo claramente que algún tipo de singularidad como la intuida por von Neumann podría estar cerca. Pero por el momento debemos ser prudentes. Hasta ahora, todos los logros alcanzados han sido desarrollados por inteligencias artificiales específicamente diseñadas para un solo tipo de actividad. Y es obvio que la singularidad tecnológica no se ha alcanzado aún y que puede que transcurra bastante tiempo antes de que ocurra. Según algunos expertos, para alcanzar ese punto será necesario desarrollar la denominada inteligencia artificial completa o general, capaz de afrontar, como los humanos hacen, una amplia variedad de tareas de índole muy diversa.
Pero la cuestión verdaderamente importante es otra, sin embargo. ¿Será este fenómeno cuando se produzca algo bueno o algo malo para la humanidad? En opinión de bastantes expertos, lo que sucedería tras esa espiral explosiva de progreso tecnológico es intrínsecamente impredecible, en tanto que serían los propios artefactos creados los encargados de diseñar a las generaciones sucesivas de artefactos similares, y lo harían según razonamientos y principios que serían cada vez menos accesibles al talento humano. Puede que el resultado de ese proceso dé lugar a un escenario tecnológico bajo control humano y conduzca a dinámicas evolutivas básicamente beneficiosas para la humanidad. O puede que ese desarrollo vaya acompañado de una progresiva pérdida de control del progreso tecnológico por nuestra parte, con el peligro consiguiente de que en algún momento entidades artificiales de inteligencia superior puedan relegar a la humanidad, anteponiendo sus propios intereses al de los humanos e incluso amenazando a la propia existencia de la humanidad misma. Se trata de un dilema que sigue aún sujeto a una acalorada polémica por parte de los expertos, con ilustres defensores de ambas posturas. Stephen Hawking, por ejemplo, opinaba que pese a que la inteligencia artificial ha resultado muy útil hasta hoy en día, sin embargo, si se llega a desarrollar en el futuro una inteligencia artificial capaz de rediseñarse por cuenta propia, la humanidad podría verse en aprietos. Dice, el desarrollo de una inteligencia artificial completa podría traducirse en el fin de la raza humana. Los humanos, que son seres limitados por su lenta evolución biológica, no podrían competir con las máquinas y serían superados. El lingüista teórico Noam Chomsky, el emprendedor y filántropo Elon Musk, fundador de Tesla, SpaceX u OpenAI, o Steve Wozniak, cofundador de Apple, son algunos ejemplos de figuras públicas que han mostrado reiteradamente sus reservas y temores ante las consecuencias de una posible escalada exponencial de inteligencia de las máquinas. En 2015, por ejemplo, todos ellos suscribieron un documento que incluía entre sus firmas casi 5.000 investigadores de todo el mundo en el campo de la inteligencia artificial y la robótica, en el que se denunciaba el riesgo de las armas autónomas inteligentes y se pedía la prohibición total de su desarrollo. Dentro de este clima común de cuestionamiento y preocupación acerca del futuro de la inteligencia artificial, no todos son planteamientos igualmente pesimistas. Algunos ven en ello una gran oportunidad en ciernes. Es el caso de Judea Pearl, otra figura clave en el desarrollo actual de este campo, a quien se debe algunos de los enfoques más radicalmente novedosos y prometedores. Opina que el cambio podría ocurrir en menos de 25 años y se centra en sus aspectos positivos. Los ordenadores, dice, pronto se comportarán de forma más inteligente que hasta ahora, en parte gracias a los avances en la ciencia de la causa y el efecto. Serán capaces de explicar por qué tomaron sus decisiones, por qué es bueno que tú hagas una cosa u otra y qué va a pasar si no lo haces. Vamos hacia ordenadores capaces de explicar el mundo y a ellos mismos, y de volver hacia atrás y modificar su propio software. Y añade, supongo que ahora me querrá preguntar si esto es peligroso, si acabará por desarrollarse una especie de organismo que controle el mundo. Me preocupa esa posibilidad, pero creo que seremos capaces de controlar la situación.